Dejé a mi esposa porque mis amigos decían que me controlaba, ahora sé la verdad. Durante mucho tiempo pensé que había tomado la decisión correcta. No fue una ruptura impulsiva. No fue una traición. No hubo infidelidad ni escándalos públicos. Solo, desgaste. Al menos eso fue lo que me repetí durante meses después del divorcio. Cuando todo terminó, mis amigos me dijeron exactamente lo mismo. Era lo mejor para ti. Te estaba frenando. Ahora por fin puedes vivir tu vida. Durante un tiempo les creí. Hoy no estoy tan seguro. Conocí a Valeria cuando tenía 25 años. Ella estudiaba ingeniería industrial y yo estaba empezando a levantar mi propio negocio con 2 socios. No éramos ricos ni particularmente estables, pero ambos teníamos esa energía típica de la gente que todavía cree que puede construir algo grande. Valeria era inteligente de una forma que a veces me intimidaba un poco. No en el sentido arrogante. Era más bien, metódica, organizada. Siempre parecía tener claro hacia dónde quería ir. Donde yo improvisaba, ella planificaba. Donde yo reaccionaba, ella pensaba primero. Durante mucho tiempo creí que eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando mi negocio empezó a crecer, Valeria fue la primera persona que me ayudó a poner orden en muchas cosas que yo había ignorado. Si vas a hacer esto en serio, me dijo una vez mientras revisaba mis cuentas, necesitas separar tus finanzas personales de las del negocio. No lo decía con superioridad. Lo decía porque realmente quería ayudar. Y funcionó. En pocos años mi negocio empezó a estabilizarse. Conseguí contratos más grandes. Empecé a ganar más dinero. Nuestra vida se volvió más cómoda. Nos casamos cuando yo tenía 30 y durante mucho tiempo pensé que habíamos construido algo sólido, pero también tenía un grupo de amigos con los que salía desde antes de conocer a Valeria. Éramos el típico grupo que se juntaba los viernes por la noche, hablaba de trabajo, de mujeres, de negocios y de todo lo demás. Al principio, cuando empecé a salir con Valeria, ellos parecían contentos por mí. Por fin alguien serio, decían. Pero con el tiempo el tono empezó a cambiar. No fue algo directo. Fue más bien una serie de comentarios pequeños. Bromas. Insinuaciones. Cosas que, en el momento, parecían inofensivas. Una noche, mientras estábamos en un bar, uno de ellos me preguntó, ¿Valeria te dejó venir hoy? Todos se rieron. Yo también. No tengo que pedir permiso. Claro, claro, respondió otro. Solo preguntaba. Ese tipo de bromas empezaron a repetirse con el tiempo. Antes salías más. Antes eras más espontáneo. Ahora estás demasiado domesticado. Al principio no me afectaba porque sabía que exageraban. Pero las bromas siguieron acumulándose. Semana tras semana. Mes tras mes. Hasta que lentamente algo empezó a cambiar en mi forma de ver las cosas. Pequeñas situaciones que antes me parecían normales empezaron a sentirse diferentes. Cuando Valeria me recordaba que debía revisar un contrato antes de firmarlo, empecé a sentir que me estaba supervisando. Cuando me preguntaba a qué hora volvería si salía con mis amigos, empecé a sentir que me estaba controlando. Cuando insistía en que organizáramos mejor nuestros gastos, empecé a pensar que estaba limitando mi libertad. Hoy entiendo que nada de eso era cierto. Pero en ese momento mi cabeza ya estaba llena de voces repitiendo la misma idea. Que mi esposa me estaba frenando. Que yo ya no era el mismo. Que me había vuelto manejable. La primera discusión fuerte llegó una noche cualquiera. Había salido con mis amigos después del trabajo y regresé mucho más tarde de lo que había dicho. Valeria estaba despierta cuando llegué. No estaba gritando. No estaba furiosa. Solo estaba sentada en la sala. Pensé que volverías antes. Algo en su tono me irritó inmediatamente. No soy un niño. La respuesta salió de mi boca con más agresividad de la que esperaba. Valeria se quedó en silencio unos segundos. No dije eso. Pero ya era tarde. Porque en mi cabeza la conversación ya no era solo sobre esa noche. Era sobre todas las cosas que mis amigos habían estado repitiendo durante meses. Siempre estás encima de mí, dije. La expresión en su cara cambió completamente. ¿Encima de ti? ¿De qué hablas? Todo el tiempo me estás diciendo qué hacer. Solo estaba preocupada. No necesito que me supervises. El silencio que siguió fue incómodo. Yo no te estoy supervisando, dijo finalmente. Solo intento ayudarte. Pero yo ya estaba demasiado metido en esa narrativa. Tal vez ese es el problema, respondí.
Tal vez siempre estás intentando arreglarme. Recuerdo perfectamente cómo me miró en ese momento. No estaba enfadada. Estaba sorprendida. Como si no reconociera a la persona que tenía delante. Nunca pensé que te molestara que quisiera ayudarte. Esa frase debería haber terminado la discusión. Pero no lo hizo. Porque en ese momento mi orgullo ya estaba demasiado comprometido. Tal vez me cansé de sentir que no puedo hacer nada sin que lo revises. La discusión siguió durante horas. Y fue la primera de muchas. Durante los meses siguientes nuestras conversaciones se volvieron cada vez más tensas. Cada vez que discutíamos, mis amigos reforzaban la misma idea. Te lo dijimos. Ella siempre quiso controlarte. Te cortó las alas. Poco a poco empecé a creer que tal vez tenían razón. Que la mujer que había estado a mi lado durante años, la mujer que me había ayudado a construir mi vida en realidad había sido el obstáculo. El divorcio llegó casi un año después de aquella primera pelea. No hubo infidelidad. No hubo un evento específico que lo detonara todo. Solo dos personas cada vez más distantes, cansadas de discutir. El día que firmamos los papeles, mis amigos me llevaron a celebrar. Bienvenido de vuelta, dijo uno levantando su vaso. Yo sonreí. Intenté sentir la libertad que todos decían que debía sentir. Pero la verdad es que esa noche, mientras volvía solo a mi apartamento vacío, lo único que sentí fue silencio. Un silencio que, con el tiempo, empezó a volverse cada vez más incómodo. Porque cuanto más pasaban los meses, más empezaba a preguntarme algo que al principio no me había permitido pensar. ¿Y si ellos estaban equivocados? ¿Y si la persona que realmente había arruinado mi matrimonio había sido yo? Actualización 1. Los primeros días después del divorcio fueron extrañamente tranquilos. No hubo escenas dramáticas. No hubo discusiones finales ni palabras hirientes de despedida. Cuando firmamos los papeles, Valeria simplemente asintió, guardó su copia en una carpeta y se levantó de la mesa con la misma calma metódica que siempre había tenido para todo. Cuídate, me dijo. Eso fue todo. Ni reproches. Ni lágrimas. Ni intentos de convencerme de cambiar de opinión. En ese momento interpreté su calma como una confirmación de todo lo que mis amigos llevaban meses diciéndome. ¿Ves? Ni siquiera luchó por el matrimonio. Esa fue la frase que uno de ellos me dijo esa misma noche cuando salimos a beber para celebrar lo que llamaron mi libertad. Hermano, hiciste lo correcto. Te estabas apagando. Esa mujer te tenía demasiado controlado. Yo asentía mientras bebía. Intentaba convencerme de que tenían razón. Pero la verdad es que algo dentro de mí no terminaba de sentirse como una victoria. Las primeras semanas viví una especie de euforia artificial. Volví a salir con mis amigos más seguido. Volví a quedarme hasta tarde en bares. Volví a aceptar invitaciones que antes rechazaba porque tenía planes con Valeria. Todos celebraban la nueva versión de mí. Volviste a ser el de antes, me decían. Y yo sonreía. Pero había pequeños momentos donde esa narrativa empezaba a romperse. Por ejemplo, cuando volvía a mi apartamento. El lugar era demasiado silencioso. Antes, incluso en los días más tranquilos, siempre había algo, Valeria leyendo en el sofá, revisando algún documento del trabajo, o hablándome de algo que había aprendido ese día. Ahora solo estaba yo. Al principio pensé que era cuestión de tiempo, que me acostumbraría. Pero los meses empezaron a pasar y la sensación no desaparecía. Una noche, mientras cenaba con mis amigos, uno de ellos dijo algo que en ese momento me hizo reír, pero que ahora recuerdo de otra forma. ¿Sabes qué fue lo mejor de tu divorcio? ¿Qué? Que ahora nadie te está revisando. Todos rieron. Yo también. Pero mientras levantaba el vaso para brindar, algo cruzó mi mente por primera vez. Valeria nunca me había revisado. Esa idea me incomodó más de lo que esperaba. Durante años ella había revisado contratos conmigo, sí. Había opinado sobre decisiones financieras, sí. Había insistido en que organizara mejor ciertas cosas. Pero siempre lo había hecho, conmigo, no sobre mí. En ese momento intenté apartar ese pensamiento. Pero la duda ya había empezado a instalarse. Meses después ocurrió algo que terminó de romper la narrativa que había construido en mi cabeza. Estábamos sentados en el mismo bar de siempre cuando uno de mis amigos, Héctor, mencionó casualmente algo que me hizo fruncir el ceño. Vi a Valeria hace unas semanas. La frase me tomó por sorpresa. ¿Dónde? En una cafetería cerca de mi oficina. Intenté mantener un tono neutral. ¿Y
Héctor se encogió de hombros. Hablamos un rato. Sentí algo extraño en el pecho. ¿Hablaron? Sí. ¿De qué? De nada importante. Pero algo en su sonrisa me incomodó. Me preguntó cómo estabas, añadió. Se veía bien. Esa noche no dije nada más. Pero la conversación se quedó rondando en mi cabeza durante días. No sabía exactamente por qué me molestaba. Hasta que finalmente entendí algo muy simple. Héctor había sido la persona que más insistía en que Valeria me estaba frenando. El que más repetía que yo necesitaba liberarme. El que más celebró el divorcio. Y ahora me estaba diciendo, casualmente, que había estado hablando con ella. Durante las semanas siguientes empecé a recordar cosas que antes no me habían parecido importantes. Comentarios. Bromas. Situaciones pequeñas. Una noche, por ejemplo, recordé algo que había pasado meses antes del divorcio. Héctor me había dicho algo mientras estábamos solos en el estacionamiento de un bar. Tu esposa es inteligente, dijo. Sí. Demasiado para ti. Pensé que estaba bromeando. ¿Eso es un insulto? No, respondió. Solo digo que una mujer así siempre termina controlando al hombre con el que está. En ese momento me reí. Ahora, meses después, esa conversación sonaba completamente diferente en mi cabeza. Las dudas empezaron a crecer lentamente. Y cuanto más pensaba en todo lo que había pasado, más incómodo me sentía con una posibilidad que al principio me había negado a considerar. ¿Y si mis amigos no habían estado ayudándome? ¿Y si, en realidad, habían estado empujando algo? Esa idea me persiguió durante semanas. Hasta que una noche, después de beber demasiado, tomé una decisión que llevaba meses evitando. Busqué el número de Valeria. Habían pasado casi 8 meses desde nuestro divorcio. No sabía si iba a responder. Ni siquiera sabía exactamente qué iba a decirle. Pero había una conversación que necesitaba tener. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Estaba a punto de colgar cuando finalmente escuché su voz. ¿Hola? Durante unos segundos no pude hablar. Porque después de todos esos meses, me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Todavía la extrañaba. Valeria, soy yo. Hubo un pequeño silencio. Pero no sorpresa. Lo sé. Su voz sonaba tranquila. Igual que el día que firmamos los papeles. ¿Pasa algo? Tragué saliva. Solo quería saber si podíamos hablar. Hubo una pausa breve. Podemos hablar. La forma en que lo dijo me dejó claro algo inmediatamente. Valeria no parecía enojada. Pero tampoco parecía esperar nada de mí. Y por alguna razón, eso me dolió más que cualquier otra reacción que hubiera podido tener. Actualización 2. Valeria aceptó verme 2 días después. No insistí en elegir el lugar. Fue ella quien sugirió una cafetería tranquila cerca del centro, un sitio donde solíamos ir los domingos cuando todavía estábamos casados. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café frente a ella y un cuaderno abierto como si hubiera estado trabajando antes de que yo llegara. Por un momento me quedé parado en la puerta mirándola. Habían pasado 8 meses desde la última vez que la había visto, pero no parecía una persona distinta. Seguía teniendo esa misma postura recta, esa forma calmada de mirar el mundo como si siempre estuviera pensando en algo más profundo de lo que decía en voz alta. La diferencia era yo. Yo era el que se sentía fuera de lugar. Cuando me acerqué, levantó la vista. Hola. Hola. Nos sentamos frente a frente y durante unos segundos ninguno dijo nada. Era extraño estar ahí, compartiendo una mesa como 2 desconocidos que alguna vez habían compartido una vida completa. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Gracias por aceptar verme. Valeria asintió. No parecía una mala idea hablar. No había reproche en su voz. Pero tampoco había cercanía. Solo una calma que me hacía sentir más incómodo de lo que esperaba. ¿Cómo has estado? Pregunté. Bien. La respuesta fue corta, pero no fría. El trabajo sigue igual, continuó. Estoy dirigiendo un proyecto nuevo. Eso no me sorprendió. Valeria siempre había sido buena en lo que hacía. Me alegra escuchar eso. Otra pausa. Tomé un sorbo de café para ganar tiempo. Valeria, quería hablar contigo porque he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Ella no reaccionó inmediatamente. Solo apoyó la taza sobre el plato con cuidado. Yo también lo he pensado, dijo finalmente. Creo que
Las cosas se nos salieron de las manos. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Sí. Las discusiones. Sí. Las cosas que nos dijimos. También. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez no era incómodo. Era más bien, inevitable. Respiré hondo antes de decir lo que realmente había venido a decir. Valeria. ¿Héctor te buscó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ella no pareció sorprendida. Ni siquiera levantó una ceja. Solo me miró durante unos segundos antes de responder. Sí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo? Un par de semanas después del divorcio. Las palabras cayeron con una precisión que me hizo sentir como si algo se acomodara lentamente en mi cabeza. ¿Y qué quería? Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana unos segundos antes de volver a mirarme. Quería conocerme mejor. No necesitaba más explicación que esa. Pero aún así pregunté, ¿cómo amigos? Valeria soltó una pequeña exhalación que podría haber sido una risa sin humor. No. La palabra fue simple y directa. Dijo que siempre le había parecido que yo estaba con el hombre equivocado. Sentí como el calor subía a mi cara. Que merecía a alguien que supiera apreciarme. Cada frase era como escuchar en voz alta algo que, en el fondo, ya sabía. Y que él siempre había pensado eso. Durante un momento no supe qué decir. Porque la pieza que faltaba en todo ese rompecabezas acababa de caer en su lugar. ¿Le dijiste que sí? Valeria negó lentamente. No. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella me miró con una expresión tranquila, pero muy seria. Porque acababa de salir de un matrimonio que se había roto precisamente por demasiadas voces externas y él era uno de ellos. La respuesta me dejó sin palabras. No iba a empezar otro escuchando a alguien que hablaba mal de mi esposo mientras aún estábamos casados. El peso de esa frase cayó sobre mí con una claridad brutal. Entonces, tú sabías que él hablaba mal de mí contigo, respondió. Sí. ¿Desde cuándo? Valeria pensó un momento. Desde bastante antes del divorcio. Sentí que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies. Nunca me lo dijiste. Intenté hacerlo. Fruncí el ceño. ¿Cuándo? Varias veces. Su tono seguía siendo calmado. Pero cada vez que intentaba hablar de tus amigos, terminábamos discutiendo. Y en ese momento recordé exactamente a qué se refería. Las veces que Valeria había mencionado que algunas de las cosas que mis amigos decían le parecían extrañas. Las veces que yo había respondido con irritación inmediata. Pensé que simplemente no te caían bien, dije. No era eso. Entonces, ¿qué era? Valeria tomó un pequeño sorbo de café antes de responder. Era la sensación de que alguien estaba empujando tu percepción de mí en una dirección muy específica. El silencio se volvió pesado entre nosotros. ¿Crees que Héctor hizo eso? Valeria no respondió directamente. Creo que alguien que está interesado en una mujer casada a veces tiene incentivos muy claros para sembrar dudas en su matrimonio. La frase fue tan racional que dolió más que si hubiera sido un reproche. Durante un momento ninguno dijo nada. Luego hice la pregunta que había estado evitado desde que llegué. ¿Por qué no luchaste más por nosotros? Valeria me miró fijamente. No había enojo en su mirada. Solo una tristeza tranquila. Porque durante meses sentí que ya habías elegido creer más en ellos que en mí. Las palabras me golpearon con una claridad dolorosa. Cada vez que intentaba explicarte cómo me sentía, continuó, terminábamos en otra discusión. Recordé esas discusiones. Los gritos. Las acusaciones. La forma en que yo repetía las mismas frases que había escuchado en el bar. Me estás controlando. No me dejas crecer. Siempre estás encima de mí. Ahora, sentado frente a ella, esas palabras sonaban absurdas. Valeria. Ella levantó una mano suavemente. No te estoy diciendo esto para que te sientas culpable. Pero era demasiado tarde para eso. Porque por primera vez estaba viendo la historia completa. Y entendiendo algo que me había negado durante meses. Tal vez el problema nunca había sido Valeria. Tal vez el problema había sido que yo permití que demasiadas personas entraran en algo que solo nos pertenecía a nosotros. Pero lo peor era algo que todavía no había tenido el valor de preguntar. ¿Estás viendo a alguien? La pregunta salió casi en un susurro. Valeria me miró unos segundos antes de responder. Estoy reconstruyendo mi vida. No era exactamente un sí, pero tampoco era un no.
Y en ese momento entendí algo que me dejó un vacío extraño en el pecho. Quizás había descubierto la verdad. Pero lo había hecho demasiado tarde. Actualización final. Después de esa conversación con Valeria salí de la cafetería sintiéndome como si acabara de entender una historia que llevaba años viviendo, pero que nunca había visto completa. Caminé varias cuadras sin rumbo claro. Durante meses había construido una narrativa muy conveniente en mi cabeza. Una donde mi matrimonio se había desgastado por incompatibilidades, donde las discusiones eran inevitables y donde el divorcio había sido simplemente el resultado natural de dos personas que ya no funcionaban juntas. Pero esa narrativa empezó a romperse lentamente mientras caminaba. Porque ahora recordaba demasiadas cosas. Las bromas constantes de mis amigos. Las insinuaciones repetidas. Las frases que al principio parecían chistes, pero que con el tiempo se convirtieron en ideas. Te controla. No te deja vivir. Antes eras diferente. Y lo peor de todo no era que ellos lo dijeran. Lo peor era que yo había empezado a repetirlo. Había empezado a creerlo. Durante semanas después de ver a Valeria, intenté seguir con mi vida normal. Seguí viendo a mis amigos. Seguí saliendo los viernes por la noche. Seguí fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora cada conversación sonaba diferente. Una noche, mientras estábamos sentados en el mismo bar de siempre, Héctor volvió a hacer uno de sus comentarios habituales. Hermano, desde que te divorciaste te ves mucho mejor. Sí, sí. Esa mujer te estaba drenando. Antes esa frase me habría parecido normal. Esa noche me pareció asquerosa. ¿Por qué dices eso? Héctor levantó las cejas, sorprendido por el tono de mi voz. Porque era obvio. ¿Qué era obvio? Que ella siempre quería tener el control de todo. El resto de mis amigos se quedaron callados. Yo lo miré fijamente. ¿Hablaste con ella después del divorcio? Héctor se encogió de hombros. Sí. ¿Para qué? Ya te lo dije. Quiero que me lo digas otra vez. El ambiente en la mesa se volvió incómodo. Solo quería conocerla mejor. ¿Conocerla mejor? Héctor soltó una pequeña risa. Hermano, tu matrimonio ya estaba muerto. Esa frase hizo que algo dentro de mí finalmente encajara. ¿Y pensaste que eso te daba derecho? ¿Derecho a qué? A intentar salir con mi esposa. El silencio fue inmediato. Uno de los otros amigos intentó cambiar el tema. Oye, tranquilo. Pero ya era tarde. Porque por primera vez estaba viendo algo que había estado frente a mí durante años. Pasaste meses diciéndome que ella me controlaba. Porque lo hacía. Pasaste meses diciéndome que me estaba frenando. Porque lo hacía. Negué lentamente con la cabeza. No. Héctor frunció el ceño. No que. No lo hacía. Durante unos segundos nadie habló. Y entonces dije algo que no había tenido el valor de admitir ni siquiera frente a mí mismo. Ella me ayudó a construir mi vida, mis negocios. El silencio fue total. Héctor parecía molesto. Ahora vas a romantizar todo. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Respiré hondo antes de responder. Estoy entendiendo algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. Héctor soltó una risa sin humor. ¿Y qué es eso? Lo miré directamente. Que mis amigos no arruinaron mi matrimonio. Entonces, yo lo arruiné. Nadie dijo nada después de eso. Esa fue la última vez que salí con ellos. Durante las semanas siguientes volví a pensar muchas veces en la conversación con Valeria. En la calma con la que me habló. En la forma en que explicó todo sin intentar humillarme. Y en una frase que se me quedó grabada. Pensé que ibas a defendernos. Esa frase me perseguía más que cualquier otra. Porque tenía razón. Durante meses Valeria había estado intentando hablar conmigo. Intentando explicarme cómo se sentía. Intentando proteger algo que habíamos construido juntos. Y yo había elegido escuchar a otros. No volví a llamarla. No porque no quisiera. Sino porque entendía algo que al principio me había negado a aceptar. Valeria no necesitaba que yo volviera a aparecer en su vida con arrepentimientos tardíos. Ella ya estaba avanzando. Y tal vez eso era lo único justo que podía dejarle después de todo lo que había pasado. A veces todavía pienso en cómo habría sido nuestra vida si hubiera ignorado lo que decían mis supuestos amigos. Si hubiera defendido nuestro matrimonio en lugar de cuestionarlo. Si hubiera escuchado a la persona que estaba a mi lado en lugar de a las personas que estaban sentadas conmigo en un bar. Pero la vida no funciona con sí
Y hay una verdad que ahora entiendo con mucha claridad. Un matrimonio no se destruye siempre con una gran traición. A veces se destruye con algo mucho más silencioso. Pequeñas dudas. Pequeñas palabras. Pequeñas influencias. Hasta que un día miras atrás. Y te das cuenta de que las personas que te convencieron de que eras infeliz, nunca tuvieron que vivir con las consecuencias de tu decisión.